Les habla Nora Carvajal Sánchez de los estudios de posgrado en geografía, de los programas de maestría y doctorado en geografía. Este es un convenio de cooperación científica que tenemos entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Este taller, como el que está programado para mañana, forman parte de las actividades de cierre de nuestro semestre académico, nuestro primer semestre de este año. Y voy a dar la palabra a Nancy Aguirre, quien ha sido profesora ocasional y profesora invitada de nuestro programa. Ella nos va a contar un poco en el marco de qué se están realizando estos talleres y presentará a nuestras talleristas. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, Nora, por esta introducción. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy Aguirre Gutiérrez, yo soy geógrafa y coordinadora del grupo de investigación de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, una organización de los Estados Americanos, OEA. Me complace saludarlos a todos quienes participan hoy de este primer taller denominado Introducción a la cartografía colaborativa y herramientas para el mapeo remoto y en campo. En efecto, se registraron a la serie de estos dos talleres algo más de 270 personas, lo que nos demuestra, como lo decía la doctora Nora Carvajal, que los temas que nos compartirán hoy Adel, María Fernanda y Ani son de mucho interés para un amplio grupo de personas, lo cual nos complace y nos alegra muchísimo. Los talleres que nos convocan hoy se desarrollan en el marco de un estudio que se viene desarrollando denominado ¿Cómo se utilizan los datos espaciales voluntarios para complementar los datos oficiales? El propósito de esta investigación es comprender mejor las barreras y las condiciones de aceptación de los datos espaciales de colaboración voluntaria, que también se denominan en inglés crowdsourcing, en términos de cuándo y dónde se utilizan en las Américas y entender mejor el impacto de este tipo de datos cuando se incorporan a las fuentes de datos oficiales. El estudio está financiado con fondos de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés NSF. La doctora Patricia Solís, de la Universidad Estatal de Arizona y presidente de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano IPGH, es la investigadora principal de este estudio, y la acompañamos la doctora Jean Parcher, también de los Estados Unidos y vicepresidenta de la Comisión de Geografía del IPGH, y yo, quien les habla, los cuales actuamos como coinvestigadoras del estudio. Con el proyecto también se han vinculado 8 estudiantes que se encuentran realizando pasantías con los institutos geográficos y demás organizaciones de estos países de la región, como México, Panamá, Costa Rica, Belice y República Dominicana. Adel Vignes es la pasante que nos acompaña en este proyecto en Colombia, y ello ha sido posible a través del enlace establecido con el convenio entre la Universidad UPTC y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. A ellos extendemos nuestros sinceros agradecimientos. Esperamos que esta investigación y sus actividades apoyen el desarrollo de los datos geográficos voluntarios y su integración con las fuentes oficiales de datos, y que también apalanque el inicio o la continuación de estos esfuerzos en los países de las Américas y de otros países a través del establecimiento de sinergias, la construcción de capacidades y el intercambio de conocimientos sobre estos temas, entre otros. Las talleristas que nos acompañarán hoy en la mañana son Adel Vignes, quien desarrolla una pasantía virtual con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ella está realizando un estudio de cartografía colaborativa con la Fundación Nacional de Ciencias y la Universidad Estatal de Arizona en los Estados Unidos. Adel tiene una formación académica en geografía y biología
y es fundadora del capítulo de Youth Mappers en su universidad Vassar College en los Estados Unidos. María Fernanda Peña Valencia sirve como embajadora regional del proyecto Youth Mappers en Colombia y Latinoamérica. Es bióloga y miembro del capítulo Youth Mappers de la Universidad de Antioquia como parte del Comité de Gestión de Proyectos. Y finalmente, Annie Ley es estudiante de la Universidad de Buffalo en Nueva York, donde profundiza sobre los sistemas de información geográfica y ha trabajado asimismo en varios proyectos con sistemas geográficos en Nueva York, en México y en Colombia. Muchas gracias a ellas tres por la magnífica preparación y la presentación de estos talleres que hoy inician. Agradeciendo también nuevamente la participación de todos los que nos están acompañando hoy y con una cordial bienvenida a todos, les cedo la palabra a nuestras talleristas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy y Nora, por dar el saludo y presentarnos. Bienvenidos a todos y es un placer facilitar este taller hoy. Voy a empezar con un resumen del contenido de este taller. Primero vamos a tener una introducción a las facilitadoras y después una introducción a la cartografía colaborativa y la información geográfica voluntaria. Después vamos a hablar sobre herramientas para el mapeo remoto y finalmente vamos a hablar sobre las herramientas para el mapeo en campo. María Fernanda y yo nos conocimos hace 2 años en los Estados Unidos durante un simposio de Youth Mappers para los estudiantes y mentores seleccionados para becas de investigación de Youth Mappers. María Fernanda era una becaria estudiantil y yo estaba realizando una pasantía con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que financia Youth Mappers. Pasamos 2 semanas juntas aprendiendo sobre el proceso de investigación y las herramientas de mapeo remoto y en campo que vamos a compartir con ustedes hoy. Me alegra tener la oportunidad de colaborar con María Fernanda otra vez, 2 años después y esta vez virtualmente. Y también me gustaría agradecer a Annie, otra becaria en mi programa, de investigación de Youth Mappers este verano, por contarnos un poco sobre la cartografía colaborativa, también llamada la información geográfica voluntaria. Hola, yo soy Annie y voy a empezar por hablarles sobre el tema, la información geográfica voluntaria, o para abreviar, VGI. So next slide. Primero empezamos con unos términos para saber. Estos términos no están necesariamente en la presentación, pero es bueno saberlos con respecto al tema y están relacionados con información geográfica voluntaria y la colaboración de mapas. Solo datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, sujetos únicamente al requisito de atribuir y compartir la información. Ahora, la ciencia ciudadana, o dicho, la ciencia aficionada, público, comunitario o cívico, es cuando ciudadanos que generalmente no están capacitados, que tampoco son profesionales o aficionados, están curiosos o preocupados y dan su tiempo voluntario para colaborar con investigaciones científicas. Crowdsourcing es el proceso de obtener información, ideas, opiniones, servicios o contenido, pagado o no, de muchos ciudadanos entre el público en general, sin importar sus antecedentes y nivel de habilidad. Ahora, la información geográfica voluntaria, o VGI, es información geográfica producida por una variedad de crowdsourcing. Estos tipos de datos generalmente se produce a través de sistemas de mapeo. Okay, next one. Continuamos con otros términos de saber. La interoperabilidad es la capacidad de diversos sistemas y organizaciones que trabajan juntos para interoperar o mezclar diferentes conjuntos de datos. La tecnologías web 2.0 son una variedad de sitios web
y aplicaciones que no requieren diseño web o habilidades de publicación para participar, permiten a cualquiera crear, compartir, colaborar y comunicar información o material que han creado. Algunos ejemplos de la tecnología web 2.0 son sitios o aplicaciones que crean contenido para fines educativos, comerciales y sociales mediante el uso de las imágenes, videos, blogs y más. Algunos ejemplos específicos son Wikipedia, Twitter, YouTube, Facebook y muchos otros. Ahora, la administración de desastres es la organización y manejo de recursos y responsabilidades para hacer frente a todos los aspectos humanitarios de las emergencias, en particular la preparación, respuesta y recuperación para disminuir el impacto de los desastres. Y de último, la resiliencia, que es la capacidad de las personas, comunidades, organizaciones y los estados para adaptarse y recuperarse de los peligros, conmociones o tensiones sin comprometer las perspectivas de desarrollo a largo plazo. Next. Ahora un poco más de información sobre el tema de crowdsourcing, información voluntaria de geografía. La diferencia entre contenido generado por un usuario estándar y VGI es el aspecto del mapeo geográfico y colaborativo. La información voluntaria de geografía es un contenido que se proporciona normalmente de acuerdo con los servicios basados en la ubicación. Los usuarios crean su propio contenido y registran para eventos en función de su ubicación geográfica o características. En última instancia, se crea una base general de mapas para mostrar o vincular esta información. VGI es efectivo para recopilar grandes cantidades de datos en grandes áreas, geografías y periodos de tiempo, así como para monitorear eventos geográficos simples y complejos a diferentes niveles de resolución espacio-temporal. VGI a menudo es voluntario libremente por individuos. Comúnmente se producen asociaciones, pagados o no, con científicos, organizaciones o sitios web. Un ejemplo de estos son los comentarios de restaurantes en Yelp o la carga de información en base de datos como OpenStreetMap. Otro ejemplo son los datos georreferenciados creados con servicios como Instagram, Twitter, Flickr y Facebook. Next. Ahora, la importancia de las redes sociales. Muchas personas se registran geográficamente e informan sus observaciones e información a través de servicios como Twitter y Facebook, permitiendo a las sociedades reorganizarse y desarrollar nuevas ideas o planes para ayudar con la ayuda humanitaria y la gestión de desastres. El uso de las redes sociales y VGI permite una sensación de conexión, participación y empoderamiento entre los ciudadanos, especialmente en tiempos de desastre y resiliencia. VGI proporciona una forma de autosuficiencia y responsabilidad en la comunidad al compartir información y coordinar recursos y personas que no hubieran sido posibles con los medios de comunicación tradicionales y la respuesta a desastres. Next. I'm sorry, yeah, you can go back to the previous one. Siguiendo con el mismo tema, las plataformas de medios sociales permiten que la comunicación y la información viajen mucho más lejos y más rápido entre la sociedad, lo que permite una reducción potencial de las barreras y un aumento de la ayuda y los recursos, lo que resulta en una sociedad más resistente. VGI combinado con las redes sociales es aún más efectivo, sostenible y económico para aumentar la resiliencia ante desastres y conectar a las comunidades con datos e información. Durante un corte de energía, por ejemplo, cuando las telecomunicaciones pueden estar inactivas, las personas pueden confiar en las redes sociales y tienen la capacidad de manejar mayores volúmenes de actividades con otros servicios, compartir, actualizar y comunicar datos e información. Las etiquetas geográficas también se pueden utilizar para encontrar personas durante los desastres. Ok, next. Beneficios y ventajas.
A fin de cuentas, VGI mejora los costos, la velocidad, la calidad, la flexibilidad, la escalabilidad y o la diversidad de datos. Facilita la colección, el intercambio y el uso de datos demográficos y poblaciones en diferentes regiones geográficas a las que los investigadores podrían no haber podido acceder localmente, mejorando la validez y el mérito de su trabajo, especialmente para la gestión de desastres y la resistencia. Ahora, como la información voluntaria geográfica dependen voluntarios como sensores y el uso de redes y protocolos de comunicación conocidos como el Internet, 4G, Wi-Fi o services web, no requiere herramientas especiales, dispositivos o infraestructuras y depende principalmente de voluntarios no pagados, es eficiente y económico. También permite que los investigadores recojan grandes cantidades de datos con tiempo y económicamente. Next. También proporciona un valor emocional positivo a los usuarios en lo que respecta a un mayor sentimiento de conexión con la comunidad y la sociedad. El propósito, la satisfacción, la resolución de problemas, la ética de la ciencia y el éxito. Esta conexión emocional es debido a su capacidad de colectar y presentar datos de una comunidad y no colectados o conservados por fuentes tradicionales o profesionales. También fortalece la resiliencia ante desastres en ese sentido en la comunidad. También proporciona al público más control sobre lo que está sucediendo y lo que se informa, especialmente en tiempos de desorden, desastres y resistencia. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la protesta sobre las vidas negras enseñaron en las noticias a los policías arrodillados con manifestantes pacíficos, pero justo después que los periodistas apagan las cámaras, las policías les echó a la gente gas de pimiento, causando desorden y violencia. Si no hubiera sido por la gente grabando, se hubiera visto como culpa de los manifestantes pacíficos y no la policía. Además, empodera a los ciudadanos para compartir sus experiencias, informaciones y datos, fortaleciendo su independencia y autonomía de las autoridades de emergencia y los funcionarios del gobierno. La fusión de conocimiento local y nacional con fuentes confiables puede demostrar diferencias en opiniones, ideas y perspectivas sobre diferentes temas en la sociedad, incluso proporcionando una nueva visión para mejorar la vulnerabilidad y la planificación de desastres. El mapeo colaborativo en línea proporciona una mayor flexibilidad para la participación individual al eliminar las restricciones geográficas y temporales. Por ejemplo, el conocimiento local sobre posibles sitios de evacuación puede revelar opciones de sitios alternativos y mejores que las designadas por las autoridades. Next. Ahora las limitaciones y desventajas. Pueden ver problemas de calidad de datos, credibilidad, confiabilidad y la posibilidad de vandalismo o información falsa. El diseño de la tarea, las instrucciones y o la descripción hacen o rompe la precisión y la respuesta individual. Falta de interacción e informe entre la multitud y el cliente sobre los detalles y la expectativa finales. Esto puede disminuir la calidad del producto porque la interacción con el cliente es una parte vital del proceso del diseño. También falta de confianza del usuario y conocimiento para comprender quién y cómo se puede acceder a su información. Incluso potencial para que las personas comparten intencionalmente información que sea engañosa o falsa. Next. Potencialmente aumentando la vulnerabilidad y la exposición al riesgo de amenazas en línea como contenido inapropiado e infracciones de información confidencial que se compartió públicamente. La falta de conocimiento de las características de VGI puede afectar negativamente la seguridad personal, la privacidad y la protección de los bienes. La información de los contribuyentes puede estar expuesta a usos no deseados,
ya sea por parte de gobiernos, empresas, otras personas o personas con intenciones maliciosas. Por ejemplo, una etiqueta geográfica en una imagen o un estado en los teléfonos durante un tiroteo masivo en que las personas tuitean que están a salvo pudiera llevar el tirador a su ubicación. Incluso en situaciones de alto estrés, como en un desastre, puede que en ese ambiente la privacidad sea menos importante comparado a un ambiente normal y por lo tanto las personas pueden ser cada vez más vulnerables. VGI discrimina naturalmente en función de las herramientas, al acceso tecnológico y los patrones de uso asociados con la demografía, las circunstancias socioeconómicas y las habilidades técnicas, el conocimiento y el Internet, subrepresentando a las personas marginadas y dando una representación que puede ser sesgada o información parcial en las redes sociales. Las expectativas basadas sobre las fuentes y los resultados de VGI pueden conducir dificultades futuras si no se cumplen las expectativas. Por ejemplo, si las plataformas no se mantienen con las personas claves anteriores porque están ausentes o una comunidad se vuelve dependiente de un solo sistema, puede causar confusión y desorden de datos e información. Next. Ahora, las soluciones a problemas de calidad, credibilidad e información falsa. El enfoque de crowdsourcing se basa en la capacidad de la multitud para converger en la verdad mediante la identificación y corrección de errores colectivamente. Creando cuentas de usuario y autenticación. Si un usuario crea una cuenta, permite que existe responsabilidad y se puede rastrear y localizar de dónde y de quién proviene la información. También permite a los usuarios interactuar con otros usuarios, por ejemplo, comentando las contribuciones de otros usuarios. Autenticación de inicio de sesión, eso garantiza que solo el usuario autorizado realice los cambios necesarios y notifique los errores. Y clasificación del usuario, jerarquía y restricciones. Los nuevos usuarios se pueden restringir con algunas funciones como verificar la información y modificar las contribuciones de otros usuarios. Para acceder a todas las funciones, los usuarios deben ganar una gran reputación colaborando a través de la aplicación. La jerarquía confía en un pequeño grupo de personas confiables que actúan como moderadores para rastrear las contribuciones con fiabilidad y prevenir el vandalismo y eliminar cualquier contenido abusivo. De último, la creación de protocolos, especificaciones de estándares y métodos para garantizar datos de mayor calidad. Next. Ahora, incentivos para los proyectos de información voluntaria y geografía. Falta de acceso a fondos, recursos tecnológicos y o datos, apoyo durante emergencias o desastres, cambio en datos o investigación y de último, la falta de un mapa base adecuado para una área o región. Next. Ahora, unos incentivos para los participantes de VGI. Primero tenemos las motivaciones intrínsecas, que completando una acción o comportamiento por razones internas como el disfrute y la satisfacción personal, por ejemplo, aprendiendo una nueva habilidad porque te diviertes haciéndolo en lugar de hacerlo por un premio o ganar. El primer tipo de motivación intrínseca es basado en el disfrute. Esto es relacionado con la diversión y el disfrute que los contribuyentes experimenten a través de su participación, variedad de habilidades, identidad de la tarea, autonomía de la tarea o retroalimentación directa del trabajo y pasatiempo. Y la segunda es basada en la comunidad, que es identificación comunitaria, contacto e impacto social. The next one. Seguimos con motivaciones extrínsecas, que es completar una acción o comportamiento por razones externas para evitar un castigo o para beneficio personal, ya sea dinero, fama o admiración, por ejemplo, cambiando la ley para obtener ganancias financieras. La primera motivación es pagos inmediatos como dinero,
Después tenemos pagos retrasados, generan ventajas futuras, tales como habilidades de capacitación y ser notado por posibles empleadores. Y motivaciones sociales son las recompensas de comportarse prosocialmente. Y next one. So de último tenemos la conclusión. So la información geográfica voluntaria tiene sus puntos débiles y desafíos, pero en última instancia es una forma de compartir datos en todo el mundo de una manera rápida y eficiente para ayudar a las comunidades en todas partes. Permite a las personas colaborar y contribuir en tiempos de desorden y emergencias, así como la comunicación y los sentimientos de empoderamiento y conexión social. Es un método del que los individuos y las organizaciones todavía están aprendiendo y trabajando para perfeccionar. Gracias. Muchísimas gracias, Annie, por contarnos sobre la cartografía colaborativa. Ahora voy a hablar sobre herramientas para el mapeo remoto. OpenStreetMap, o OSM, es un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libres en línea. Cualquier persona puede acceder a ellos en cualquier momento, totalmente libre. Pues, si los mapas de Google existen, ¿por qué usamos OpenStreetMap? Hay dos diferencias claves entre los mapas de Google y OpenStreetMap. En primer lugar, con los mapas de Google, todos los datos son la propiedad de Google, mientras con OpenStreetMap, todos los datos son la propiedad de nosotros y de la comunidad de OpenStreetMap. Cada vez que actualiza OpenStreetMap, los cambios son inmediatamente visibles a todo el mundo. Y es como el Wikipedia de mapas. Y en segundo lugar, los proveedores de mapas comerciales típicamente se enfocan en mapear zonas y cosas que son más lucrativas en términos de la venta de los datos. Entonces, en muchos casos, especialmente en zonas menos desarrolladas, los mapas de OSM tienen más granularidad y mejor calidad de datos que los mapas comerciales. Y entonces yo voy a mostrarles cómo acceder a OpenStreetMap y editar el mapa con el editor ID. Pues, para este tutorial he elegido una zona que conozco, es el campus de mi universidad. Y está bien mapeado, pero falta algunos edificios y unos parques pequeños, entonces quiero agregarlos al mapa. Primero, yo selecciono el botón de editar con ID. Y también hay otro software para editar OpenStreetMap, pero ahora voy a mostrar el software más simple y está en línea. Y ahora está cargando, pero muestra los datos del mapa de mi universidad. Y aquí yo puedo, en el menú a la derecha, puedo acercar y también alejar en el mapa. Y también yo puedo mostrar mi ubicación si quiero. Y aquí yo puedo seleccionar imágenes de fondo. Ahora es la imagen de Bing. Y usted puede probar diferentes imágenes de fondo. Algunas imágenes tienen más más definición que otras. Y aquí yo puedo modificar el brillo, el contraste y otras opciones de pantalla. Y también, a veces, la imagen de fondo no se alinea
con el mapa, y esto es porque otros usuarios han usado imágenes diferentes. Y en este caso, usted puede modificar el desplazamiento de imágenes, como esto. Y también aquí en los datos del mapa, yo puedo escoger lo que quiero visualizar en el mapa. Y también puedo modificar las opciones de estilo como quiero. Y aquí yo puedo seleccionar diferentes elementos del mapa. Por ejemplo, si quiero ver solamente los edificios, puedo desactivar todo y seleccionar solamente los edificios. Y también hay la ayuda aquí, si usted tiene preguntas sobre este software. Pues ahora yo quiero agregar datos al mapa. Y tenemos 3 opciones para agregar. Tenemos los puntos, las líneas y los áreas o polígonos. Y ahora yo puedo ver que hay un parque pequeño aquí que no está mapeado. Y selecciono la opción de punto, hago un clic y yo puedo seleccionar que es un parque y también puedo ver más información sobre esto. Y es importante que agreguemos puntos con datos asociados. Es decir, no quiero agregar solamente un punto, quiero añadir que es un parque. A la vez, si no conocemos la información, no deberíamos agregarla y no deberíamos inventarla. En este caso, yo sé el nombre del parque y yo sé que es un patio de recreo o un playground y yo puedo ver esta opción aquí en el menú. Pero si no sé exactamente cuál es la categoría, yo puedo usar la guía de OpenStreetMap aquí y yo puedo buscar la palabra y leer más información. Y también hay las opciones para dibujar las líneas y los áreas. Y yo sé que en este barrio aquí está cargando un poco, pero yo sé que no, los edificios en este barrio no están mapeados. Entonces, quiero dibujar un área aquí. Y hago un clic para cada esquina y para la última esquina hago 2 clics. Y quiero agregar que es un edificio. También se... Oops. Okay. Oh. Pues yo puedo mostrar cómo eliminar una cosa. Ok. Puedo hacer un clic a la derecha y eliminar esto y empezar otra vez. Ok, es un edificio y es una casa. Y cuando hago un clic a la derecha, yo puedo ver
opciones adicionales como mover y escuadrar. Y quiero escuadrar este edificio. También si es un edificio redondo, yo puedo seleccionar la opción de redondear, como esto. Sí, y finalmente me gustaría mostrar cómo dibujar una calle, aunque en esta zona me parece que las calles están mapeadas básicamente completamente, pero yo puedo seleccionar la opción de línea y dibujar una calle y clasificar la calle. Y para la clasificación me gusta consultar la guía aquí cuando clasifico las calles porque hay varias opciones de diferentes tipos de calles. Sí, entonces esto es el editor de ID y puedes registrarse para OpenStreetMap y también me gustaría compartir algunos recursos para cuando usted está aprendiendo sobre OpenStreetMap. Entonces hay TeachOSM, un sitio web que tiene tutoriales de OpenStreetMap, como registrarse, cómo cartografiar edificios y calles y también validar los datos de los mapas. Y también YouthMappers en su sitio web tiene una biblioteca de herramientas para el aprendizaje de diferentes habilidades de OSM. Entonces, ahora yo hablaré un poco sobre una aplicación de OpenStreetMap a los esfuerzos de asistencia humanitaria. Muchas veces, muchas partes del mundo más vulnerables a las crisis humanitarias, como desastres naturales, brotes de enfermedades, epidemias o conflictos, no se asignan o no están mapeadas. Y la gente no tiene visibilidad o visibilidad limitada de la situación en el terreno y necesita ayuda para rastrear edificios y carreteras utilizando OpenStreetMap. Y usamos la plataforma del equipo de Humanitarian OpenStreetMap, también llamada HOT, para mapear las comunidades geográficamente subrepresentadas para ayudar a manejar las crisis humanitarias y los desastres naturales. Queremos mapear ubicaciones en todo el mundo para ayudar a proporcionar datos espaciales fundamentales que se utilizan para respaldar a los respondedores y organizaciones de ayuda para que los recursos se utilicen de manera eficiente. Una vez que se asignan los caminos y los edificios, más voluntarios validan estas contribuciones de mapas para asegurarse de que todo sea lo más preciso posible. Estos voluntarios de validación pueden estar en el área mapeada en tierra o en campo o pueden estar revisando la computadora desde cualquier lugar del mundo basándose en las imágenes satelitales. ¿Y qué pasa después de este proceso? Una vez que se asigna el área, las organizaciones humanitarias no gubernamentales, las organizaciones de ayuda y otras agencias pueden proporcionar la ayuda y el apoyo que sean necesarios. Algunas veces se envían medicamentos o vacunas a un área para combatir enfermedades infecciosas y transmitidas por el agua.
A veces los alimentos y el agua se envían para combatir la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Y a veces se envían equipos de rescate para ayudar a localizar a los sobrevivientes de terremotos, huracanes o inundaciones. O se envían alimentos, agua y suministros para ayudar a los sobrevivientes de estos desastres naturales. Y como puede ver, su ayuda en el mapeo puede tener un gran resultado en la asistencia humanitaria. HOT tiene un Tasking Manager en su sitio web que presenta tareas de mapeo. Ahora podemos ver que todas las tareas más urgentes son sobre el COVID-19. Y en el Tasking Manager también usted puede buscar un tema o una región específica y usted puede crear su propia tarea en HOT para su propio proyecto. Y por ejemplo, esta tarea de COVID-19 en Medellín fue organizada por el Semillero de Investigación GeoLab de la Universidad de Antioquia, la Universidad de María Fernanda, en colaboración con la Agencia Pública de Ruta N. Y con esto terminó mi presentación de las herramientas para el mapeo remoto y María Fernanda hablará sobre las herramientas para el mapeo en campo. Bueno, gracias Adel. Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, como él decía, les voy a hablar acerca de las herramientas pues, para mapeo en campo o recolección de datos en campo. Como bien sabrán, existen muchas herramientas, muchas metodologías para recolectar estos datos. Sin embargo, yo les voy a hablar el día de hoy de una llamada Cobo Toolbox, que en realidad es como una serie de herramientas. ¿Puedes continuar? Gracias. Bueno, entonces para empezar, vale pues la pena notar que la recolección de datos incluye una gran diversidad de técnicas, de herramientas, que pueden ser entrevistas, encuestas, cuestionarios, la observación, y se pueden destacar como 5 etapas principales en todo el proceso de recolección de datos. La primera sería el diseño y la metodología, es decir, bueno, cuál va a ser mi área de estudio, cuál va a ser mi equipo de trabajo, cómo nos vamos a distribuir, qué preguntas son las que vamos a hacer o cuál va a ser exactamente los datos que vamos a recolectar. Luego sigue una etapa que es el entrenamiento justamente de este equipo de trabajo, donde se va a compartir todas estas decisiones que se tomaron en cuanto al diseño y la metodología. Luego sigue la etapa de recolección de datos como tal, seguida de la etapa de transcripción y validación, que si bien todas las etapas son muy importantes, esta etapa de transcripción, validación y organización de los datos es súper importante y suelen cometerse muchos errores en esta etapa. Además de que no suele ser como una etapa como tan chévere, es un poquito como de pasar, transcribir, y finalmente está pues ya los datos listos para realizar el análisis de toda esta recolección de datos. Siguiente. Bueno, adicionalmente, la recolección de datos tradicionalmente se hacía a través de el formato que ven allí, que parece como un lenguaje de programación, que es como un formato de XML. Este formato se originó como en los años 70, 80, por la necesidad de diferentes compañías de compartir bases de datos o compartir información y cuestionarios entre las diferentes compañías o dentro de la misma compañía. Entonces se necesitaba como un formato estándar para poder realizar esto. Entonces, a la hora de recolectar datos, se basaron en estos formatos este formato estandarizado de las compañías y empezaron a utilizarlo para la recolección de datos.
Pero años más tarde, o sea, este formato, aunque muy bien, que ya hubiese algo estandarizado, igualmente no es como es un poquito complejo, sobre todo para personas, digamos, en general, no muy familiarizadas con estos lenguajes. Entonces, años más tarde, con las hojas de cálculo, se creó otro formato, estandarizado igualmente, que se llama el XLS, muy usado, en este momento se usa muchísimo para la recolección de datos. Es bastante simple. Más información acerca de este formato se puede encontrar en esta página que es XLS Form. Y herramientas que lo utilizan, que principalmente utilizan este formato, es por ejemplo el Open Data Kit. No sé si habrán escuchado de pronto de esta herramienta, es quizás una de las más usadas a la hora de recolectar datos. Es también software libre. Sin embargo, no es como la competencia del Kobo Toolbox, que es de la que ya les voy a hablar, sino que por el contrario, Kobo Toolbox se basa en Open Data Kit y todas las mejoras que le hagan al Open Data Kit las va a tener luego Kobo Toolbox, pero adicionalmente el Kobo Toolbox tiene otras características que son las que vamos a ver a continuación, pero quería que tuvieras en mente sobre todo este formato que es el de XLS Form. Dale a la siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué características son las que tiene Kobo Toolbox? Resulta que fue diseñado y creado por el equipo humanitario de la Universidad de Harvard, con el fin de crear una herramienta para la recopilación de datos en campo que se usara en entornos desafiantes, porque la mayoría de los usuarios son personas que trabajan en crisis humanitarias. Entonces, normalmente, pues los entornos no son como tan fácil de, o sea, la logística de solo llegar al sitio normalmente es súper complicada, normalmente no hay acceso a internet, es cuestión de, o sea, no suele haber como mucho tiempo para la toma de datos, sino que yo debo llegar y fácilmente tomar los datos y pasar, nos vamos. Si debo hacer alguna corrección en el formato o en el cuestionario, debe ser algo fácil, no es que lo tengo en el computador, carguemos con el computador, los cables, se necesita algo que facilite todos estos procesos que yo les hablé hace un momento, que son importantes en todas las etapas pues, de la recolección de datos. Entonces, por eso todas las características del Kobo Toolbox, que además es un software gratuito de código abierto y funciona tanto dentro como fuera de línea. Dale, por favor, la siguiente. Bueno, por experiencia que pues ya he tenido la oportunidad de utilizar estas herramientas en varias ocasiones, les puedo decir que realmente facilita esas etapas en todo el proceso para la recolección de datos. Las características de Kobo se pueden dividir o las funcionalidades de Kobo se pueden dividir en 3 categorías principales. La primera es la creación de cuestionarios y quizás en esta parte es de esas características más llamativas y más importantes de Kobo, y es que al crear los cuestionarios ya no se deben hacer en este formato XLS, que si bien lo permite, tiene una interfaz para crear los cuestionarios súper fácil de usar, en línea, o sea, es muy claro de entender, muy amigable al usuario, tiene muchas opciones de preguntas que ya las vamos a ver. O sea, puedes escoger que dentro de los datos que vas a recolectar sean coordenadas, sean fotografías, videos, números, palabras. Bueno, o sea, tiene muchas opciones de preguntas. La otra categoría es a la hora de recolectar los datos, es que tiene una aplicación, como les digo, es una serie de herramientas, Kobo Toolbox, y una de esas herramientas es la aplicación Kobo Collect, que es una aplicación que funciona para Android, donde uno genera todo el formulario, el cuestionario de preguntas o datos que quiero recolectar y quedan en mi
en mi dispositivo, donde súper fácil se toman los datos rápidamente, quedan almacenados en el computador, en el celular, en el dispositivo móvil, porque también sirve pues para tablets. Y cuando yo tengo internet, simplemente lo subo al servidor. También tiene una versión para iPhone y computadores, pero esta es en un navegador web, o sea, realmente es mucho mejor con la aplicación Cobo Toolbox en un dispositivo Android. Estos datos recolectados o las encuestas y cuestionarios se pueden compartir súper fácil entre los usuarios. Y finalmente tiene estas otras funcionalidades que ya son relacionadas con la visualización y el análisis de los datos. Y es que una vez ya se tomaron los datos y ya están en mi usuario de Cobo, ya todo quedó allí en mi usuario, en mi servidor, entonces yo fácilmente puedo empezar a analizar los datos por cada una de las preguntas. No son análisis estadísticos pues súper complejos, pero es una estadística descriptiva que ayuda a comprender un poquito los datos que se han ido recolectando. A medida que se van montando nuevos datos, se va actualizando los análisis tipo media, o sea, la distribución de los datos. Y además puedo visualizar los datos en un mapa. Entonces ya lo veremos. Dale, Adel, por favor, la siguiente. Bueno, entonces, otras últimas características. ¿Cuánto cuesta Cobo? No cuesta nada, es completamente gratis, no hay tarifas ocultas ni funciones premium. ¿Para quién es Cobo? Si bien fue diseñado para los profesionales que trabajan con derechos humanos y ayuda humanitaria, cualquiera puede utilizar la aplicación para sus intereses personales, sus proyectos personales. Yo, por ejemplo, lo he utilizado en proyectos que tienen fines humanitarios, pero también como bióloga lo utilizo a la hora de tomar datos en campo y, o sea, es súper chévere. Dale la siguiente. ¿Qué idiomas son compatibles? Realmente casi cualquier idioma, porque aunque tiene algunos que admite ya la aplicación o la plataforma, hay una manera de uno mismo hacer la traducción y se pueden mandar los formularios con la traducción que yo haga manualmente. O sea, digamos que la limitación sería el alfabeto, ¿cierto? Pero realmente cualquier idioma podría utilizarse. La seguridad de la información utiliza la Regulación General de Protección de Datos. ¿Lo puedes pasar a él, por favor? Bueno, como les dije, fue creado o lo maneja como el equipo humanitario de Harvard, en colaboración con el Hospital Brigham Health y OCHA y, bueno, y la Escuela de Salud Pública de Harvard. Cobo Toolbox se financia en su totalidad a través de donaciones, como les decía, no tiene ningún costo. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hacer un paso a paso rápido, es una introducción porque pues no tenemos muchísimo tiempo para explorar todas las funciones de Cobo, pero entonces vamos a ver lo básico, ¿cierto? Que sería crear un primer formulario. Vamos a hacer uno sencillo, es facilito, es llegar a nuevo, ya lo voy a hacer paso a paso con ustedes, pero se crea el nuevo formulario, el formulario uno le pone el nombre que quiera y empieza a agregar preguntas, así de sencillo, o sea, se hace el nuevo formulario, le pongo un nombre y empiezo a agregar las preguntas que quiero agregar. Estas preguntas se pueden eliminar, cambiar de orden. ¿Me puedes pasar, por favor? Eso. La configuración, como les decía, hay muchas opciones de preguntas. Tiene, para evitar cometer errores a la hora de la recolección de los datos, entonces ahí existe lo que es lógica de exclusión y criterios de validación, en donde yo puedo condicionar las respuestas. Tipo, yo voy a preguntarles la edad a las personas. Entonces yo voy a poner que solamente me puedan responder números y que los números solo hayan 2 dígitos. Para evitar que uno a veces se le va otro cero o se le va una letra. Entonces, para evitar estos errores
a la hora de colectar datos existen estos criterios de validación que yo al generar las preguntas puedo organizar para evitar errores. Todas estas preguntas que yo creo las puedo guardar en una librería para no tener que crear preguntas o cuestionarios cada vez que vaya a hacer un proyecto, sino que yo las tengo en una librería y puedo acceder a ellas cuando quiera. La librería puede ser privada o la puedo montar en una librería pública para que cualquiera pueda utilizarlas. Esta librería ha sido como realmente una característica se le reconoce mucho esta característica a Kobo, mucha gente la ha utilizado y por su importancia en este momento la están como organizando las librerías para que sea mucho mejor y mucho más eficiente el compartir y utilizar los cuestionarios ya hechos y las preguntas. Siguiente. Bueno, una vez hecho el cuestionario, uno visualiza y puede hacer correcciones, lo puede visualizar sin haberlo ya como enviado, montado, y uno empieza, pues, puede fácilmente empezar a hacerle correcciones, o sea, guardar, uno puede escoger quiénes van a tener acceso, al configurar quiénes van a tener acceso, y de qué manera, y ya, se monta y empieza uno a colectar los datos. Entonces, dale, pásalo. Bueno, antes de empezar a mostrarles, mencionarles que existen dos servidores, uno para fines humanitarios y uno para no fines humanitarios. Cuando ustedes creen su usuario, si ustedes trabajan para una organización con fines humanitarios, pues pueden escoger ese servidor. Si no, como yo, que normalmente lo utilizo para mis propios proyectos, utilizo el otro servidor. El precio, como ya les digo, gratis. Los proyectos son ilimitados, es decir, yo puedo crear cuantos cuestionarios necesite, o sea, cuántos proyectos vaya a hacer. Formulario se refiere a, yo creo el proyecto y empiezo a llenar datos, por ejemplo, estoy trabajando, por ejemplo, en mi caso, estoy trabajando voy a tomar datos de árboles, por ejemplo. Entonces, vengo a un árbol, escribo los datos que quiero del árbol y mando, ahí va un formulario. Voy al otro árbol, ahí va otro formulario. Entonces, así, para gente o personas que no trabajan con fines humanitarios, tienen hasta 10.000 al mes. Yo realmente no he utilizado más de 10.000. O, bueno, no, cambiando los árboles, casas, por ejemplo, con las que también he trabajado, se visitan casas y se toman datos, entonces por casa habría, por ejemplo, un formulario. Entonces, bueno, serían solo 10.000 al mes si no es con fines humanitarios. Y el almacenamiento sería ilimitado para humanitarios y 5 gigas en total para no humanitarios. Pero realmente esto no es una problemática porque los datos se pueden ir descargando y se va como limpiando la memoria. Uno ya la guarda en su propio computador, o sea, si uno maneja grandes cantidades de datos ya las puede ir almacenando en discos duros o la nube. Listo, ahora sí, vamos a ver cómo se hace todo esto. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Si Adel me permites, me das acceso para compartirla. Listo. Listo. Entonces, para ingresar a Kobo es fácil. Se ingresa a kobotoolbox.org. Listo. Entonces ingresamos a la página. Entonces, bueno, aquí se pueden ver las características de las que les estuve hablando, un poco acerca de información de la plataforma, de la herramienta. Y vamos aquí inicialmente a registrarnos. Entonces aquí es donde yo les decía, hay dos servidores, uno para fines humanitarios y otro para el resto. En este caso, ya no sé ustedes con qué específicamente trabajarán, en mi caso yo tengo este tipo de usuario, entonces simplemente lo crean o se loguean. Aquí está pues para crear y registrarse. Yo simplemente me
conectaré. Listo. Lo que les decía, es súper fácil. Entonces, yo simplemente debo crear, aquí se me van guardando los diferentes proyectos, tanto los borradores, los que siguen en edición, como los que ya estoy utilizando. Entonces yo, si quiero crear uno nuevo, simplemente voy acá, nuevo, y tengo estas opciones para empezar a generar mi formulario. Esta primera opción es mediante la interfaz que les estoy contando, que es súper fácil de usar, súper chévere, que es justamente la que vamos a mirar, pero puedo utilizar, como les decía, ya cuestionarios que existentes en una librería, o por ejemplo, importando en estos formatos que yo les contaba del XLS Form, que todavía se utiliza muchísimo. Entonces, bueno, vamos a mirar mediante la interfaz que les cuento. Entonces voy a poner taller y taller de... Listo. Puedo agregar una descripción y voy aquí a crear proyecto. Listo. Entonces, esta es la interfaz de las que le hablo. Entonces, puedo aquí empezar a agregar preguntas de la librería. O simplemente voy a crear una nueva pregunta. Aquí, nueva pregunta. Entonces, no sé, lo principal sería, voy a agregar una que sea nombre. Añadir pregunta. Lo que les decía, todas las diferentes opciones. En este caso sería texto, pero miren, hay opciones como de opción de selección múltiple, que yo pueda escoger o uno o varios, que sea fecha, el punto aquí de las coordenadas, fotos. Entonces yo, por ejemplo, vengo acá, es texto. Yo puedo aquí, tengo otras opciones de configuración de la pregunta, eliminarla, copiarla o añadirle a la librería, ¿cierto? Por ejemplo, puedo venir aquí a la configuración y configurar. Por ejemplo, la pregunta, por ejemplo, yo quiero decir, bueno, que la pregunta aparezca nombre, o quiero que aparezca, bueno, voy a dejarlo así nombre, y aquí le puedo decir, agregue, por ejemplo, su nombre completo. No sé, como explicación de esta pregunta. Si la respuesta es obligatoria, no es obligatoria, una respuesta predeterminada, como para darle una idea a quienes estén colectando los datos, podría ser, ejemplo, no sé, por decir María, y yo le digo listo. Entonces, listo. Ahora, voy a hacer otra pregunta, que sea, por ejemplo, edad. Añadir pregunta y voy a decir que es un número. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que yo les decía, bueno, lógica de exclusión, yo voy a decir que esta pregunta solo se va a mostrar si la persona me respondió la pregunta anterior, que era el nombre, ¿cierto? O si no la respondió, yo puedo modificar todo esto. Puedo añadir más condiciones. En este momento solamente tengo una pregunta arriba, pero pues todo esto dependerá de cuántas preguntas tenga en la parte pues, anteriores. Importante, solamente para pues, preguntas anteriores, no las que están después. Y por ejemplo, en criterios de validación, lo que yo les decía, añadir condición, yo voy a decir que la edad solamente sea hasta que sea menor que, no sé, pongámosle 99. Listo. Bueno, y error, entonces tengo que decir, puedo poner el mensaje que yo quiera. En este caso, quiero poner que sea respuesta no válida, por ejemplo. Listo. Quiero agregar entonces, cerrar aquí.
Y voy a agregar otra pregunta que sea las coordenadas. Entonces voy a agregar aquí configuración. La pregunta va a ser ubicación. Como seleccione su ubicación actual. Puede decir que sea obligatoria, listo. Entonces yo ya guardo el formulario, ya está guardadito, me vengo para acá y va a aparecer en mis cuestionarios o mis proyectos que son todavía borradores. Entonces lo voy a seleccionar. Antes de implementarlo o que ya funcione para colectar los datos, voy a venir aquí a configuración. Puedo de nuevo agregar una descripción, pero lo que quiero mostrarles acá es la parte de compartir, que me parece muy, muy interesante y es, bueno, yo soy la propietaria, pero yo puedo agregar otras personas, por ejemplo, otro usuario, solamente se necesita agregar el nombre del usuario y yo puedo decir qué permisos va a tener, que lo visualice solamente, que pueda editarlo al igual que yo, que pueda ver como los formularios enviados, las respuestas enviadas, que pueda también responder, que pueda editar, o sea, borrar, o sea, que tenga completo acceso y a los formularios y las respuestas que se han enviado. Entonces yo puedo seleccionar los permisos que pueda, los permisos que quiera otorgarle a este nuevo usuario, puedo otorgarle todos los permisos, bueno, los que quiera. Y puedo hacer este formulario visible a través de un enlace, ¿cierto? Entonces yo modifico esto. Entonces, claro, si yo tengo un equipo de trabajo, entonces yo puedo decir, bueno, ¿quién es mi equipo de trabajo? Pásenme sus usuarios y ustedes van a tener estos accesos. Solamente del equipo de estas 3 personas van a poder descargar los datos y para editarlo, para analizarlos. Ustedes solamente necesito que en el equipo su trabajo es responder preguntas y ya, pero no hay necesidad de que hagan el análisis. Entonces, bueno, yo tengo control sobre la información. Una vez yo tenga eso organizado, regreso aquí a formulario y le doy implementar. Listo, formulario implementado. Cuando ya está implementado, entonces aquí viene otra parte importante que es cómo voy a recolectar los datos. Entonces, yo personalmente he utilizado 2 opciones. La aplicación para Android, uno descarga el Cobo Toolbox, Cobo Collect, y sincroniza la aplicación con su usuario en la plataforma y ya uno tiene acceso al cuestionario y uno va en campo recolectando los datos. Y la otra que hemos usado ha sido esta, con conexión sin conexión, entradas múltiples, es decir, que yo genero un enlace, copiar el enlace, y todo aquel que tenga el enlace puede llenar la encuesta. Entonces yo por el chat, bueno, creo que aquí me faltó agregar esto. Yo no sé si anyone can view this form. Listo. Entonces, yo copié el enlace y se los voy a compartir por el chat para que respondan esa breve encuesta y podamos visualizar los datos en el mapa. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y les voy a enviar por el chat el enlace.
Y bueno, entonces podríamos, mientras hacemos la parte como de algunas de las preguntas, responder, pues los participantes pueden de pronto responder estas 3 preguntitas rápidas y luego vemos cómo se visualizan los datos en la plataforma. Me parece que es un mensaje privado, pero he compartido el Ah, ya, enlace. sí. Qué pena. Listo. Entonces ahí Adel les compartió el enlace. Entonces la idea es que de pronto respondan esos 3: nombre, edad, la edad que quieran y mirar en el mapa desde donde están como los diferentes puntos. Bueno, entonces yo creo que podríamos, mientras responden esto rápidamente, pasar como a las preguntas. María Fernanda, estoy haciendo la encuesta y dice que tengo que entregar mi Kobo Toolbox credentials como un Bueno, username espérame. y password. Ok, espérame. Yo copio de nuevo el enlace. Ya. Mira si es en ese enlace, si te da. No, no es necesario crear el usuario. Revisen el segundo enlace que les compartí. Ah, es No, que no les compartí. Qué pena, es que se lo estoy compartiendo a... Qué pena. En este enlace, qué pena. pide el usuario y la contraseña. También en la segunda. Sí, A ver. es el mismo enlace también. Eh, copiar. A ver, ¿será que no les permitieron acceso? Entradas múltiples. Qué pena, ya les... Solamente tenemos 12 minutos. Entonces, María Fernanda, ¿quieres terminar la presentación y podemos responder a algunas preguntas? Sí, dale. Si quieren pasemos a preguntas y ya luego revisamos esta parte para que visualicemos la encuesta. Entonces, las primeras presentaciones yo tomé algunas preguntas del chat. Entonces está, ¿puedo exportar la información y qué tipo de formatos en cuanto a OpenStreetMaps? Bueno, realmente de OpenStreetMaps
los datos que se exportan son tipo vectorial. Se exportan y ya los puedes agregar a un sistema de información geográfico para analizarlos o para realizar algún mapa en el proyecto particular. Y me parece que hay una pregunta para Annie sobre cuál es la diferencia en la cartografía colaborativa y la cartografía social o comunitaria. Y si esta cartografía colaborativa, ¿cómo ayuda a la construcción de territorios? Pero ¿a dónde es que está la pregunta? La pregunta para verla bien, que es una pregunta un poco larga. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la cartografía colaborativa y la cartografía social o comunitaria? Bueno, puedo decir que es más o menos lo mismo parecido, porque en las dos instancias la gente está colaborando y poniendo en las redes sociales o, por ejemplo, usando OpenStreetMap, están poniendo información que se abre sobre el área. Si lo están haciendo de una forma, y hay diferentes formas de hacerlo, como por ejemplo, se puede hacer como mapeando. También, por ejemplo, si hay como un desastre, algo así, también se puede compartir datos o información de la geografía basado de como un, no sé cómo se dice en español, like un update, como un tweet, o sea, que se escribe y como en Twitter, por ejemplo, que la gente pone, oh, estamos en este local, está pasando esto, o esto es lo que estamos viendo. So I think that answers that. What was the other question? Y si esta cartografía colaborativa, ¿cómo ayuda a la construcción de territorios? Bueno, ellos pueden ver más o menos a dónde están las áreas. Dependiendo de los países puede ser un poco complicado. Creo que tal vez como en una instancia de territorios deberían usar como más información y datos de mapeo como de organizaciones, especialmente si es como territorios contra dos países y no están seguros. O sea, todo el mundo tiene diferentes opiniones de cuál lugar es de cierta área o no. El mapeo colaborativo también sería bueno si están mapeando como, por ejemplo, de vecinos para el gobierno. Ellos más o menos pueden hablar entre los dos y decir, ok, este es mi lado o no, porque mucha gente tiene diferentes opiniones de cuáles son las áreas de una parte y las que son de otra. Sí, gracias. Y hay una pregunta sobre si la herramienta de OSM tendría aplicabilidad para áreas rurales, y me parece que sí, porque muchas veces las áreas rurales son las zonas que ya no están mapeados, y entonces la herramienta tendría mucha aplicabilidad para las áreas rurales. Y también hay una pregunta sobre el año o la edad de las imágenes, y realmente depende en la fuente de las imágenes, porque algunas veces son compilaciones de imágenes de varios años, y también depende en la zona. Entonces, muchas veces no sabemos exactamente la edad de las imágenes, pero en mi experiencia la edad es como entre como 1 o 2 años, pero María Fernanda puede añadir a esta respuesta. Sí, realmente depende de la imagen satelital. Todas las imágenes son como donaciones realmente. Y las van actualizando
digamos, con cierta frecuencia. Uno puede ver como poner las diferentes imágenes satelitales y empezar a explorar y mirar cuáles están como más recientes que las otras. Y como la que tenga la mejor resolución o la que mejor se ajuste al área en la que yo estoy trabajando, pues es como la que normalmente se utiliza. Vale la pena como aclarar o anotar pues para complementar lo que se habló, y es que nosotros vimos solamente el editor ID, que es quizás uno de los editores más simples para editar el mapa de OpenStreetMaps. Eh, digamos que tiene limitaciones a la hora de la edición, porque es un editor del mismo Fundación OpenStreetMaps, que es en línea y es para que cualquiera pueda fácilmente hacer edición en el mapa. Es el que se utiliza normalmente en las mapatones, porque como veíamos, quienes pueden contribuir es cualquiera. Entonces no muchos son cartógrafos, la mayoría no son cartógrafos. Entonces, para facilitar todo, este es un editor sencillo. Pero hay otros editores más complejos, incluso hay otros de OpenStreetMap. Hay uno que se llama JOSM, que es un poquito más complejo. En este se pueden poner capas, yo puedo montar incluso capas propias para yo tenerlas e ir editando por capas y agregando datos a OpenStreetMaps. Luego, estos datos de OpenStreetMap se pueden descargar sin problema. Hay diferentes formas de descargarlo. Uno puede escoger un área y descargarlo por esa área. Uno puede descargarlos incluso a través de como de complementos de sistemas de información geográficos como QGIS o como ArcGIS, que tienen como complementos directos a OpenStreetMap que permiten hacer la importación de los datos directamente. Todos son archivos tipo vectorial. Eh, y bueno, se pueden, yo creo que también respuestas a varias de las preguntas que han hecho se pueden responder con ejemplos que son de los que hablaremos mañana, donde se puede ver cómo aplicar todas estas herramientas a proyectos reales, lo que es la pregunta que hacían también de la construcción de territorios. Por ejemplo, en nuestro caso, en el semillero, hemos hecho proyectos, un proyecto en particular que se llama Cartocosta, que es en el Golfo de Urabá. Allí hay toda una metodología porque el mapeo con OpenStreetMaps y estas plataformas son solamente herramientas para desarrollar todo el proyecto que es de organización del territorio, de territorios y comunidades resilientes. Entonces, esto solamente son herramientas que se adaptan a una metodología completa para llevar a cabo como todo el proyecto y el proceso. No sé si hay otra... bueno, entonces en este sentido, con lo de la cartografía, hay una pregunta de cartografía oficial y mejorar la escala grande. Entonces, claro, con ya editores de OpenStreetMap mucho más complejos, o sea, que tengan más opciones, ya yo puedo poner diferentes capas de cartografía ya existente y hacer diferentes como ediciones, incluso en mapatones con un gran conjunto de personas a través de la plataforma de la que le hablaba de él, que es Hot Tasking Manager, que permite organizar las tareas y dónde se va a mapear de manera ordenada, porque normalmente son muchas personas las que se unen y se conectan a hacer el mapeo, y para que no se cometan tantos errores, no haya desorden, que todos estemos mapeando en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces se utilizan este tipo de plataformas como el Tasking Manager que les hablaba Adel. Mañana ya veremos como más ejemplos para como aclarar y aterrizar un poquito todas estas cosas que les hemos comentado. No sé si hay otra pregunta. Eh,
Bueno, no sé, ¿tú tienes alguna otra pregunta por ahí, Adel, que veas? No, hay algunas preguntas sobre Kobo Toolbox, pero podríamos responder a las preguntas en un correo a los participantes cuando compartimos los enlaces a las grabaciones. Entonces, sí. Una cosita rápida. Qué pena ahí que no me funcionó el enlace, no sé, voy a revisar qué fue lo que no hice. Si algo mañana se los comparto bien, pero está relacionado con una pregunta que me hacen acá y es que si se hubiesen contestado las preguntas, entonces se habría podido ver la información espacial. Sí, en el visualizador se podrían haber visto todas las respuestas en un mapa y eh, se pueden ver eh, todas las respuestas, sino que, bueno, no sé qué me faltó, qué permiso me faltó agregar. Y, en fin, mañana les puedo como terminar de mostrar eso. Sí. Y hay una pregunta en el chat sobre si el uso de estas herramientas es gratuito o tiene algún costo y todas las herramientas son gratuitas. Entonces, mañana vamos a tener el segundo taller a las 9 y vamos a discutir Youth Mappers y vamos a proveer ejemplos de proyectos de mapeo en campo y de mapeo remoto de Youth Mappers y finalmente vamos a hablar sobre el proceso de establecer un capítulo de Youth Mappers. Pues muchas gracias a nuestras 3 talleristas. Para quienes nos preguntan a dónde se va a alojar ya la grabación, esta va a ser a través de YouTube en el canal de nuestro programa, es decir, de la maestría y el doctorado en geografía. Pero mañana también podremos dar información, los esperamos. Muchas gracias por su participación y nos vemos mañana. Y muchas gracias a Adel, a Ani y a María Fernanda por este excelente taller y esta excelente introducción. Mañana vamos a poder tratar muchos temas importantes relacionados con lo que se dio hoy y sus aplicaciones. 1.000.000 de gracias a todos los participantes y a las talleristas. Hasta pronto. Muchísimas gracias a los participantes. Hasta mañana.